Otra cosa que la presencia de líquido blanquecino, ya sea tipo lechoso, tipo graso, en el espacio pleural. Eso es precisamente lo que define el pilotórax, es la presencia de líquido linfático en el espacio pleural. Esa es la definición. ¿Vamos? ¿Qué es lo que tienen que saber y lo que no pueden olvidar? ¿Ya? Que para que ustedes definan la causa de pilotórax, tienen que tener eso, tienen que tener en el aspirado, en la toracocentesis, en el físico-químico, aparte de los criterios de Light que ya nos hemos cansado de repetir, tienen que tener eso, la presencia de triglicéridos mayor a 110 miligramos de cilitro, ¿ya? La presencia de, vamos a decir, un colesterol menor a 200 miligramos, y por último, lo que sí es categórico, ustedes tienen que tener la presencia de kilomicrones. ¿Estamos? Kilomicrones, ¿ya? Entonces, esas tres cosas a ustedes, o sea, aparte de la característica, ¿no ve? De que el paciente, ya saben la clínica del paciente, el paciente va a venir con dolor pleurítico, va a venir con disnea, va a venir con matidez, ausencia de murmullo vesicular, o sea, lo que ya nos hemos cansado de repetir. Por eso les digo, la presencia de líquido en el espacio pleural, la semiología es la misma, lo único que les define son los antecedentes, ¿ya? Y los resultados del físico-químico y de los otros, vamos a decir, medios de estudio, que son el cultivo antibiograma, el citológico y el ADA, lo que les va a definir la patología. En este caso, este paciente va a venir ya con la misma sintomatología, pero lo que ustedes van a tener en la toracocentesis es la presencia de triglicéridos, ¿ya? Presencia de kilomicrones, y lo que es característico es la presencia de menor de 200 miligramos de cilitro y la presencia de colesterol. ¿Estamos? ¿Queda claro? En la pregunta que les van a hacer a ustedes, les van a poner esos valores. Les van a poner un criterio de exudado y les van a decir, ¿no? Si quieren marearles un poco, les van a decir, ¿no? Presencia de kilomicrones. ¿Cuál es la única patología que tiene presencia de kilomicrones? Si les ponen presencia de colesterol mayor de 200 miligramos de cilitro, ¿qué van a decir que es? Ya, pues ya me lo chequeé, ¿no? Tiene que ser menor a 200 miligramos de cilitro, ¿ya? Porque si yo tengo mayor a 200 miligramos de cilitro, estoy queriendo decir que el paciente tiene un pseudo pilotórax. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente, por algún X o Z motivo, tiene una ingesta abundante ¿de qué? De colesterol. O sea, su alimentación está en base a ácidos grasos, especialmente de cadena larga. Y eso al reabsorberse en el tubo digestivo, como no pasa la sangre, tiene que volver por el conducto linfático, y como es tan espeso, imagínense, ustedes han fritado un pedazo de carne de cerdo, han visto cómo se hace la manteca después cuando se enfría, se solidifica, se vuelve espeso, ¿no ven? Ahora traten de llevar todo ese colesterol a través del conducto torácico. ¿Qué va a pasar? Se va a obstruir, y al obstruirse va a empezar a permear fuera del conducto torácico. ¿Estamos? ¿Bien? Entonces, eso es lo que define, vamos a decir, la presencia de, del pseudo pilotórax. ¿Cuál es más grave, el pilotórax o el pseudo pilotórax? El más grave es el pilotórax. ¿Por qué? Porque esto les está diciendo que yo al paciente, con modificarle la dieta, controlarle, vamos a decir, el peso, voy a poder controlar su patología. ¿No ves? De repente, si el paciente pesaba 140 kilogramos y su dieta era un cerdito todos los días, ¿qué le voy a decir? Haga ejercicio y deje de comer el cerdito y esto se va a quitar. Pero cuando yo ya tengo un pilotórax, yo ya tengo que pensar que algo le está pasando al conducto torácico, ¿ya? Y ese algo que le está pasando al conducto torácico, ¿ya? Vamos a decir que es algo serio. Vamos a decir que la acumulación del pilotórax, por lo general, esta es la patología. Hay una lesión o bloqueo en alguna parte del conducto torácico. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tengo la clínica y el diagnóstico de pilotórax, tengo que inferir que el conducto torácico se ha lesionado por algún motivo. No hay otra causa. Ya hay una lesión en el conducto torácico. ¿Estamos? Ya esta patología, como ustedes verán, no hay otra manguerita que lleve al drenaje linfático. Y como ustedes están viendo, está llevando parte del metabolismo del colesterol, ¿no? De los triglicéridos. Entonces no hay otra manguerita, no hay otra fuente, no hay otra vena, no hay otra arteria que pueda reemplazar esto, lo que quiere decir que esto va a ocasionar serios trastornos, primeramente de índole nutricional. El paciente no va a poder asimilar los ácidos grasos que son esenciales para la nutrición, y eso nos va a mediar, vamos a decir, en última instancia, alteraciones inmunológicas.
¿Estamos? Bien, entonces, la pregunta es, ¿y por qué se ha lesionado el conducto torácico? ¿Ya? Para que ustedes recuerden más o menos, esta parte que ustedes están viendo en verde, ese es el conducto torácico. ¿Ya? En la imagen que está hacia el lado izquierdo, ustedes ven que el drenaje linfático, que se recorre, vamos a decir, desde las extremidades inferiores hacia la parte superior, atravesando el abdomen, va a ir a la cisterna del kilo, que es esta, o la cisterna de Beckett, ¿ya? Que es como una antesala que se ubica más o menos a la lumbar 1, entre la lumbar 1 y lumbar 2, ya es como la estación, vamos a decir, inicial, donde van a llegar todos los linfáticos de la extremidad inferior del cuerpo, y es muy importante los drenajes linfáticos que van a recorrer todo lo que sería el tubo digestivo, ¿no? Es el intestino delgado, colon, estómago, ya la presencia del hígado. Todos estos van a confluir en la cisterna de Beckett o cisterna del hígado, ¿ya? Este conducto torácico anatómicamente pasa, por si los van a preguntar, pasa a través de lo que sería el hiato del orificio aórtico, se pasa por detrás, hacia la parte posterior. Con el esófago no se olviden que pasa solamente dos estructuras, que son los neumogástricos, ¿no ven? O sea, pasa el esófago y el neumogástrico del lado derecho izquierdo. Aquí ustedes están viendo que el conducto torácico va a atravesar con el hiato aórtico, o sea, está pegado prácticamente hacia lo que sería la cara anterior de la columna vertebral. ¿Estamos? Bien. Entonces, lo que les había dicho ya en anteriores clases es que el conducto torácico, ¿ya? Por lo general, en la parte inferior, media inferior, está más oblicuo, o sea, más oblicuo, más ubicado hacia el lado, del lado derecho. ¿Estamos? Y a medida que va ascendiendo más o menos a la dorsal 5, o sea, ¿qué quiere decir? Que la dorsal, vamos a decir 12, 11, hasta la 5, el conducto torácico está más pegado hacia el lado derecho. De la dorsal 5 para arriba, como ven, se hace más lateral y se va a ir hacia el lado izquierdo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el conducto torácico es, vamos a decir, una estructura del mediastino posterior que está directamente aplicado a la cara anterior de los cuerpos vertebrales y que sube un sentido ascendente de derecha a izquierda. Y que ese cambio está en la dorsal 5. ¿Estamos? Una vez que sube hacia la parte cefálica, hacia la parte cervical por el operculum torácico, ya va a llegar a la confluencia del conducto yúgulo subclaviano. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Que una pregunta, por ejemplo, ¿no? Si yo les digo, el conducto torácico desemboca del confluente yúgulo subclavio del lado derecho, ¿está bien o no? Es falso, ¿no ve? Bien, perfecto. Entonces yo tengo ese conducto torácico que me va a llevar, vamos a decir, el drenaje linfático y el retorno de los ganglios linfáticos. ¿Estamos? Bien. Entonces lo que queremos decir que vamos a decir, el conducto torácico hasta esta parte, cuando yo voy a tener una lesión, vamos a decir, de la parte inferior del lado derecho, o sea, del lado inferior va a ser predominio del lado derecho, y si es superior es del lado izquierdo. Entonces ya aquí, como les había dicho, yo tengo que pensar que algo ha lesionado el conducto torácico. ¿Cuáles creen que serían las causas, chicos? Vamos a regresar después. Entonces, aquí están las causas. Si nosotros vemos así las causas aproximadamente en el 50 o más % de los casos van a ser de causas iatrogénicas. ¿Qué quiere decir iatrogénico? Iatrogénicas, ¿qué quiere decir? Que nosotros hemos realizado un procedimiento, ¿ya? Y vamos a decir, de manera no intencional, hemos terminado lesionando el conducto torácico. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el antecedente del paciente es que va a tener antecedente, o sea, la principal causa, por eso les digo, el 50%, vean, o sea, la mitad de los casos de lesión del conducto torácico se deben a secundarios, a complicaciones de procedimientos intratorácicos. Y ahí, para mencionar algunos, tenemos lo que les había dicho, ¿no? La esofagectomía. ¿Ya? Las lesiones, vamos a decir, del conducto torácico relacionados, vamos a decir, a una cirugía del esófago. ¿Ya? ¿Qué cirugías de esófago conocen ustedes? No, la manga gástrica es otra cosa, los abdominales. ¿Cuál es el tratamiento para la calasia? Es la miotomía, ¿no ven? ¿No ven? La miotomía de Heller, ¿han escuchado o no? ¿No han escuchado todavía calasia?
Bueno, hay una estenosis en la parte inferior del esófago y yo tengo que ir a cortar esa estenosis. ¿Para qué? Para que el esfínter esofágico inferior pueda relajarse y abrirse, ¿no ve? Y aparte de eso, yo tengo que hacer un mecanismo antirreflujo. O sea, la formación de una válvula periesofágica hace que esta lesión, o sea, del conducto torácico sea frecuente en las lesiones, o sea, en las cirugías de esófago inferior. ¿Estamos? Bien. Después hay otros procedimientos, ya como son las correcciones de las cardiopatías, o sea, todo procedimiento que vaya, vamos a decir, a abrir el mediastino, tiene riesgo de lesión del conducto torácico. ¿Por qué? Porque les había dicho que el conducto torácico no era otra cosa que solamente un endotelio y una fina membrana basal, no tiene otra capa, solamente es delgadita. O sea, ¿qué quiere decir? Que cualquier movilización que yo haga en el mediastino, ¿ya? Y sin darme cuenta yo pueda lesionar, entonces va a ser una causa de, vamos a decir, de un quilotórax. ¿Estamos? De estas las que ustedes tienen que recordar y las que siempre van a presentar. De hecho, la colocación de un catéter venoso central ya es una de las principales causas de lesión del conducto torácico. ¿Ya? O sea, por eso les digo que el 50% son de causa iatrogénica. O sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente va a tener el antecedente de la colocación de una vía central. ¿Ustedes han visto la colocación de una vía central? ¿Han visto o no? Los pacientes que han ido a la terapia. O sea, es un acceso venoso, pero en vez de que sea periférico, es central. Por lo general se coloca en la yugular o se coloca en la subclavia. ¿Qué lado van a escoger ustedes? ¿Derecho o izquierdo? De preferencia, chicos, o sea, acuérdense de eso, de que preferencia para colocar una vía venosa central, siempre busquen el lado derecho. ¿Por qué? No quiero echarle la sal, pero existe la posibilidad de que cuando ustedes ingresen por el lado izquierdo, se lleven por delante la desembocadura del conducto torácico. Recuerden que es el 50%, vamos a decir, de las causas de lesión del conducto torácico. ¿Estamos? Bien. Las no iatrogénicas, miren la variedad de causas, es decir, fracturas espinales. ¿Por qué creen que va a ser una fractura espinal a causa de una lesión del conducto torácico? Paciente que estaba yendo en motocicleta, ha tenido un accidente en vía, vamos a decir, en vía pública, traumatismo torácico. El paciente llega con una fractura del cuerpo vertebral. Hablando de que va a estar parapléjico, ¿no? Seguramente. No. ¿Qué les acabo de decir? El conducto torácico recorre anterior al cuerpo vertebral. Y les estoy diciendo que es una fina capa lo que tiene. O sea, la pared del conducto torácico es una fina capa, es muy delicada, chicos. Más delicada que agarrar un huevo y llevarlo así en la mano, ¿no? Agarrar, lo aprietas y se rompe. ¿Estamos? Entonces, una lesión de fracturas, una fractura fracturas espinales de las dorsales hasta la L1 puede ocasionarles una lesión del conducto torácico. El trabajo de parto, ¿por qué creen que pasaría? Tiene una causa rara, ¿no? Clarísimo. Puede haber lesiones en el trabajo de parto, ¿no? ¿Qué es lo que hace la paciente en el segundo periodo? Segundo o tercer periodo. Empieza a sacar, ¿no? Mete aire y hace presión hacia la parte de abajo. Y esa diferencia, se aumenta la presión intraabdominal y esa presión intraabdominal sube así hacia la parte del tórax. ¿Qué es lo que hace? Ustedes han agarrado una bolsa y me han apretado así cerrada, una cerrada. ¿Qué es lo que hace esa presión? Aumenta la presión intraabdominal del conducto torácico y eso puede lesionar. ¿Estamos? Las lesiones penetrantes pueden ser causa o no causa de lesión del conducto torácico. O sea, si yo agarro y le disparo todo lo que está en el trayecto de la bala, entonces lesiones penetrantes. Obviamente es mucho más frecuente en lesiones penetrantes por arma de fuego que por arma blanca. ¿Estamos? Bien. Algunos traumatismos, vamos a decir, no quirúrgicos en el pecho. Ya es de mucha mala suerte, ¿no? Pelotazo en el blancazo y así en el pecho, porque se transmite toda esa energía cinética a la parte del tórax y eso también puede de alguna manera lesionar. Por eso les digo que aquí tenemos causas iatrogénicas y tenemos causas no iatrogénicas. ¿Cuáles son las más frecuentes? Las iatrogénicas. ¿Cuáles de estas son las mucho más frecuentes? Catéteres. O sea, el paciente tiene que tener, o sea, si yo estoy viendo que el paciente tiene un desarme pleural, que le he hecho, vamos a decir, la toracocentesis,
mayor de 110, o sea, triglicéridos, kilomicrones, menor de 200 de colesterol, y le pregunto, ¿no? ¿El paciente estaba internado en algún hospital? Sí. ¿Hace cuánto? Hace un mes. ¿Y le han puesto acceso venoso central? Sí. ¿De qué lado estaba? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? ¿Del lado izquierdo? A ver, ¿se entiende? Porque el paciente estaba operado, no sé, del corazón, tenía una cirugía hace 2 o 3 meses y empezaron con desgarro pleural. Entonces, ¿se entiende? No es la patología. Cuando yo no tengo, vamos a decir, lesiones traumáticas, o sea, cuando yo no tengo el antecedente de un trauma torácico, entonces ahí la cosa se pone más dura. ¿Por qué? Porque vean que los trastornos, los siguientes 2 trastornos en frecuencia son estos 2. Y el primero es, vamos a decir, de causa maligna. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde estaba el conducto torácico ubicado? En el mediastino posterior, ¿verdad? Entonces yo tengo que pensar que si el paciente empieza con un desgarro pleural ya con características de kilotórax ya, y que lamentablemente tiene una masa en el mediastino, yo tengo que pensar que esa masa por crecimiento ha ido comprimiendo, vamos a decir, el conducto torácico, ha ido probando. ¿Qué es lo que va a pasar con ese conducto torácico? ¿Qué? O sea, prácticamente lo va a englobar al conducto torácico. ¿Y qué va a hacer? La presión que va de abajo hacia arriba empieza a aumentar y el conducto torácico empieza a dilatarse. ¿Va a poder resistir mucho más el conducto torácico una dilatación? No, entonces va a llegar un momento en el que... ¿Qué prefieren ustedes? ¿Tener un conducto torácico con lesión traumática o prefieren tener una lesión neoplástica? Traumática. Yo la verdad no quisiera tener ni lo uno ni lo otro. Porque al separar un conducto torácico es relativamente, es un trabajo, yo les voy a decir, hoy en día imposible. Es imposible separar el conducto torácico, porque no hay forma de poner eso. No hay forma. ¿Estamos? ¿Qué? Ahora vamos a ver los cosas. Lo que tienes que hacer es ir a aplicar y no aplicar el anillo. Bien, ¿alguien de ustedes sabe qué es la sarcoidosis? Es un proceso inflamatorio granulomatoso. Es lo mismo que el tumor, pero es de causa benigna. O sea, el proceso granulomatoso ya va a englobar o va a inflamar el conducto torácico y lo va a romper. ¿Estamos? Y después de ahí ya tenemos las causas raras, ¿no? O sea, la linfaneumatosis, que quiere decir que hay una patología en la misma, vamos a decir, en la misma formación del epitelio del conducto torácico. Vamos a tener algunas patologías más raras como son la linfadenopatía pulmonar, el linfangioma, que quiere decir que estoy hablando de la presencia de un tumor. O sea, imagínense un tumor en el conducto torácico. ¿Es posible? Sí. ¿Es frecuente? No, es más raro, ¿no? Entonces yo tendría que ver las causas traumáticas y no traumáticas para la presencia de, vamos a decir, el kilotórax. Bueno, entonces ahí tenemos una pequeña tablita, pequeña, ¿no? Pequeñita, donde yo tengo que ver, vamos a decir, la presencia de triglicéridos y colesterol, ¿no? Entonces, ¿esto qué más me podría llamar la atención? De esa tablita, ¿qué les llama la atención? Ya hemos dicho triglicéridos, colesterol y las 3 cosas que teníamos que ver. Pero a mí lo que me llama la atención es el pH. ¿Qué les había dicho el pH? ¿Cuánto es el pH para un menstruado? 7.30, ¿no? Ahí cómo es el pH. Entonces esa es la otra característica que ustedes tienen que tener. El pH para hablar de un exudado por lo general es de carácter, o sea, vamos a decir, de un pH con tendencia a ser ácido, pero en cambio de los tórax, el pH es más bien alcalino. ¿Estamos? Bien, entonces yo puedo tener, vamos a hacer una tablita, sí, pero voy a fijar kilomicrones, transaminases y colesterol. Chao, se terminó el tema. ¿Estamos? ¿Bien o no? ¿Ven esta muestra? ¿Alguno podría confundir esto con PUSH? Sí, ¿no? Podría confundir con PUSH. Pero para decir que esto es PUSH, que yo tendría que tener el antecedente. O sea, ¿es kilotórax o es empiema? ¿Qué tengo que ver?
Claro, tengo que ver el contexto clínico del paciente. Para decir esto es curso en un edema, yo tengo que pensar que el paciente ha venido con el antecedente de una infección de la vía respiratoria alta, predominantemente baja, con una mala evolución que el paciente ha tenido, vamos a decir, la progresión en el tiempo, ¿no? Recuerden la fase oxidativa, la fibrina purulenta, la deconsolidación temprana y tardía, y que yo voy a tener esto, ¿no? ¿Vamos? Eso es hablando del empirismo. Pero si no tiene infección respiratoria y sale esto, así macroscópicamente ha salido esto, ¿qué hacen ustedes? Automáticamente tienen que preguntar antecedente traumático en el tórax. Lo más frecuente, 50% es traumático y iatrogénico. ¿Estamos? Y después el resto, ya estaríamos hablando de la segunda causa, vamos a decir, de pilotórax, estaríamos hablando de que es una patología neoplásica en el mediastino. ¿Estamos? ¿Bien? ¿Se van a acordar de eso o no? Bien, aquí nos vamos a detener mucho porque es una patología poco frecuente, ¿ya? Por lesiones por trauma el 50%, lo mismo que hemos dicho, 80% de ese trauma es, vamos a decir, iatrogénico, y los procesos no iatrogénicos, estaríamos diciendo que aquí la patología neoplásica, ya las inflamatorias y alteraciones en el conducto torácico, serían el otro 20%, ¿no ven? Y pilotórax después de una cefaliotomía se presenta entre el 1 al 9%. Eso quiere decir que esta es la incidencia de lesión del conducto torácico en cirugías del esófago inferior. ¿Estamos? ¿Bien? O sea, pero quédense con esa idea de que es una patología poco frecuente, ¿no ven? Entonces, ¿cuáles han sido las manifestaciones clínicas del paciente? ¿Va a venir con disnea? Sí. Sí, a medida que vaya progresando, vamos a decir, ocupando el espacio pleural, va a haber una recesión pulmonar y eso va a hacer que el paciente entre en más o menos disnea. Tos, la tos puede ser, por lo general, va a ser seco, ¿ya? Menos común son fiebre, dolor, y depende de la cantidad de la fuga, ¿no? El pilotórax, ¿ya? Esto también de repente es lo que ustedes tienen que ver, la frecuencia de presentación. Ya, el conducto, o sea, el pilotórax de causa traumática por lo general se va a manifestar en una media de, vamos a decir, una semana a 10 días. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a ser de forma un poco aguda. ¿Estamos? Y la presencia de, vamos a decir, el pilotórax ya en una frecuencia no traumática, especialmente las neoplásicas, ya va a ser de curso insidioso. ¿Por qué? Porque los tumores crecen de forma progresiva. No es que yo tengo un tumor de 1 centímetro hoy día y mañana tengo un tumor de 10, ¿no? ¿Se entiende? A medida que vaya obstruyendo, englobando el conducto torácico, ese conducto torácico empieza a aumentar, se empieza a dilatar y después de que, o sea, por presión hay una disminución del endotelio, va a presentar el desgarro pleural. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Qué harían con este paciente? ¿Cuál sería el tratamiento de lo que contaban ustedes? Habíamos dicho que todos los pacientes, o sea, todo lo que es el espacio pleural, casi todos los pacientes en el espacio pleural se van por un tubo, ¿no ves? ¿O no? O sea, ¿qué quiere decir? Que al paciente le voy a colocar, lo primero que yo tengo que hacer es una radiografía de tórax y determinar la presencia de un derrame pleural. Una vez que yo determino el derrame pleural, ¿cuál es el paso siguiente? Hacer una toracocentesis. ¿Cuántos tubos voy a sacar en la toracocentesis? Bueno, a ver, vaya la diferencia. 4 o 6. 4. ¿Qué voy a mandar? Físico-químico, cultivo antibiograma. Después, ¿qué más, chicos? De cajón. Todo líquido en el tórax, físico-químico, cultivo antibiograma, citológico y el ADA. Eso es lo que tienen que mandar de entrada, de cajón, ni siquiera pregunten. O sea, doctor, ¿cuántos tubos voy a listar a ese nivel? Doctor, aquí están los 4 tubos, aquí están las solicitudes. O sea, la idea de que ustedes lleguen al internado, vamos a decir, ya son cosas prácticas, cosas que ustedes no pueden obviar. Todo líquido que sacan del, vamos a decir, del tórax tiene que ir con 4 muestras. ¿Estamos? Bien. Lo he determinado, vamos a decir, con presencia de pilotórax. ¿Ya? ¿Y el siguiente paso cuál es?
paciente, muy raro ver aquí en Bolivia. Aquí en Bolivia es realmente rarísimo. Si yo ya tengo esto, ya yo tengo, vamos a decir, los criterios de kilotórax, ¿alguno de ustedes se animaría a hacer la linfangiografía? ¿Saben qué es una linfangiografía, no? ¿Ustedes han utilizado ya medios de contraste en el cuerpo o no? ¿No han hecho? ¿No han visto o no? ¿Qué estudio han hecho con medios de contraste? Tomografía explorar. ¿Tomografía de qué? Claro. Arterial. Sí. Con contraste endovenoso, han hecho. Sí. Ya, o sea, hay una sustancia que ya se había dicho por los contrastes hidrosolubles, ya, como el trioxón, o sea, son contrastes iodados, vamos a decir. ¿Verdad? Porque hay otro tipo de contrastes que son valitados. ¿Qué es lo que hace el contraste? Por su elevado peso molecular, hace que la densidad del líquido donde está, vamos a decir, presente el contraste, tenga vamos a decir, una mayor densidad en la tomografía. ¿Verdad? La tomografía tenía imágenes negras e imágenes blancas. Lo que es negro es hipodenso. Y lo que es blanco, lo que se acerca hacia el hueso, es hiperdenso. Si yo le pongo contraste, o sea, el vaso, ¿cómo va a ser normalmente? ¿Cómo verían un vaso arterial? ¿Hiper o hipodenso? ¿Qué? Hipodenso, ¿no? Porque es líquido. Y si yo a ese líquido le aumento un medio de contraste, o sea, una sustancia de elevado peso molecular que aumenta, vamos a decir, la densidad, ¿qué va a pasar? Hiperdenso. Entonces, vamos a decir que la linfangiografía significa identificar un conducto linfático e inyectarle contraste. ¿Ya? En mi vida, yo he visto solamente una vez que le han hecho linfangiografía. Porque no saben lo difícil que es agarrar o sea, vamos a decir, un conducto linfático. ¿Ya? El conducto linfático. Por lo general buscan, vamos a decir, en el pie, en los pliegues interdigitales. Ahí es donde buscan, vamos a decir, los conductos linfáticos y es ahí donde infiltran, vamos a decir, el medio de contraste. Ya eso progresa más o menos en 24 horas y después de las 24 horas o le hacen una tomografía o le hacen una resonancia magnética y a través de la forma ascendente llega, vamos a decir, hacia la parte de la lesión, o sea, me llega a identificar la lesión. ¿Estamos? Bien. Habíamos dicho que teníamos la radiografía. Con esta radiografía, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué les parece esa radiografía que está ahí? No es el conducto torácico. Por eso les digo, ustedes tendrían que irse con aplicación clínica, ¿no? Este paciente ha recibido un traumatismo torácico, ¿ya? Y el paciente presenta esa imagen. ¿Alguno de ustedes duda con que le tengamos que hacer una toracocentesis a este paciente? No, ¿verdad? Y si sale para criterios de kilotórax, ¿dónde tendría que estar el problema? Ya sé que es el conducto torácico, ¿no? Pero ¿dónde? ¿En la mitad inferior, en el tercio medio o en el tercio superior? ¿Dónde estaría? ¿Dónde? Aquí al cirujano le digo, vas a ir a operar aquí arriba en el tórax, le digo, vas a hacer una estereoscopia aquí arriba. ¿Voy a llegar a la lesión? No, ¿por qué? Porque la lesión, ¿dónde está? Está en el conducto torácico inferior, perfecto. Yo veo esto. ¿Qué pienso que es? Mucho aquí, un poquito aquí, pero tengo los dos. Ajá, ¿y ahora? ¿Dónde está la lesión? Porque aquí no voy a hacer linfangiografía, ¿no? ¿O ustedes creen que se hace aquí en Bolivia? Doctor, solicito una linfangiografía, no voy a hacer linfangiografía. ¿Qué? ¿Cuál era la transición del conducto torácico? ¿Dónde pasaba de derecha a izquierda? ¿En la torácica? Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta lesión tendría que estar más o menos en el conducto torácico medio del conducto torácico, sí. ¿Ya? Y si tuviera solamente en el lado izquierdo, tendría que ser torácico superior. ¿Estamos? Y ahí nos ahorramos el tema de la linfangiografía. ¿Ya? Con tomografía, con radiografía, ustedes ya más o menos saben o están orientados a dónde tendrían que ir a explorar. ¿No? Sería ilógico, como les digo, que en esta lesión yo me vaya a buscar arriba la lesión. ¿Estamos? Bien, perfecto. Si alguien tiene alguna duda, me dice. Esa es la linfangiografía, chicos. ¿Alguien se anima a buscar un conducto linfático aquí?
¿Ya? Entonces ahí le están poniendo el contraste, ¿ya? Que es un contraste hidrosoluble en base a yodo, por eso que les decía que podía generar hipertiroidismo facticio, ¿no ven? ¿Estamos? Entonces lo que yo tengo que poner aquí, y vean cómo se va pintando esto. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? No, no es un conducto torácico. Mira, aquí yo tengo costilla aquí, pero aquí ya no veo costilla. Esta sería la dorsal 12, ¿no ven? La última dorsal. ¿Y esta qué sería? Después de la dorsal que viene. Lumbar, pues chicos. Entonces, ¿qué se había dicho que estaba en la lumbar? La cisterna de Beckett o conducto de Kilo, ¿no ven? ¿Y qué están viendo aquí? Vean aquí cómo se marca. Se marcan los trayectos. ¿Y qué están viendo aquí? ¿Eso es normal o no es normal? No. ¿Qué está diciendo eso? Que hay una filtración, hay una pérdida. Aquí, mira, aquí el conducto sigue, pero se está viendo que hay una pérdida del material de contraste. ¿Estamos? Entonces aquí estamos diciendo que la lesión es inclusive más baja de lo que va a pasar. ¿Este va a tener daño pleural o no? No, es muy bajo, muy bajo. Este va a tener líquido en el retro. ¿Por qué? Porque este está por debajo del espacio pleural. ¿Estamos? Bien, ¿qué es esto? ¿Qué ven en esa imagen? Así de esto es lo que ustedes van a ver, ¿no ven? De hecho, no van a hacer infografías aquí, pero en otros países seguramente van a ver. ¿Ven esta línea? Ese es el conducto torácico. Vean lo finito que es. ¿Alguien quiere hacer sutura de esto? No, ahora vamos subiendo y vamos viendo que aquí con las flechitas, como que vamos a hacer lesiones, pero lo que llama la atención es esta parte de aquí. ¿Ven? ¿No ven? O sea, esta línea se ha perdido y aquí como que se ve la línea, pero se ve el verdadero material de contraste. ¿Qué teníamos que pensar que tenía ese paciente ahí? Esto ve el terapista y se quiere morir, ¿no? ¿De qué lado es izquierdo o derecho? Izquierdo. ¿Qué podríamos pensar con esa lesión? El paciente ha tenido el antecedente seguramente un abordaje venoso central del lado izquierdo y ha perforado el derecho. ¿Estamos? ¿Bien? ¿Ya? Algunos han identificado cómo se hace una linfoangiografía, ¿no? Bueno, o sea, les va a pintar. El material de contraste es lo que les acabo de decir. Es una sustancia con elevado peso molecular que hace que aumente la densidad del líquido que está transportando la manguerita. Si esto está en la arteria, les va a pintar la arteria. Si está en la vena, les va a pintar la vena. Lo que decía su compañera era un estudio, vamos a decir, de una angiografía cerebral con contraste, ¿no? Una angiotomografía con contraste en dos. ¿Estamos? ¿Sí o no? No os veo convencidos. ¿Ya alguien quiere tratar a este paciente? No. Nadie quiere tratar a este paciente. Ya. Todos los resultados, todo lo que nosotros tenemos hasta ahorita en la medicina es con resultados pobres, ¿no ven? O sea, tener una lesión en el conducto torácico sinceramente representa un gran problema para el paciente y un gran problema para el médico que va a abordar a ese paciente. Porque primero al paciente, ¿ya? Lo primero que le voy a decir a ese paciente, que ninguna de las comidas de Cochabamba puede comer. Ninguna. ¿Por qué? Porque no puede consumir, vamos a decir, ácidos grasos, ¿ya? Ni frituras, ¿ya? Ni nada de lo que vamos a decir hecho al aceite, ¿no? O sea, carnes rojas, tal, lo que sea. ¿Por qué? Porque mientras más coma, más drenaje linfático hay, lo que hace que ese conducto jamás sirva. ¿Se entiende? Jamás va a cicatrizar ese conducto. De hecho, la posibilidad de que cicatrice el conducto torácico existe si la lesión es pequeña y yo disminuyo, vamos a decir, el flujo linfático, como dándole tiempo a que ese conducto linfático, por favor, cicatrizamos solo, ¿no ve? Porque yo no te voy a poder ayudar, esa es la situación. ¿Entiende? ¿O no?
A ver, les doy un ejemplo. Si yo tengo con una lesión del conducto torácico por una herida de arma de fuego y tengo otro conducto torácico por una lesión de arma blanca, ¿cuál tiene mejor pronóstico? El de arma blanca. ¿Por qué? Porque hace un corte fino. ¿Me entienden? Si tengo la suerte que ha sido solamente una sección parcial ya, y le disminuyo el drenaje linfático, entonces eso, Dios, ahí así, cuida a tu hijo y que cicatrice, ¿no ve? ¿Entienden? O sea, sería la posibilidad, muy poca, pero existe esa posibilidad. Pero si es una herida de arma a fuego, ¿cómo va a quedar ese conducto torácico? Está seccionado, ¿no? Está seccionado completamente. ¿Creen que va a cicatrizar? No. Ya. Todo lo que llega con el paciente, ya. Lo primero fundamental es alimentación baja en triglicéridos o ácidos grasos. O sea, vamos a decir, tengo que disminuir los triglicéridos de cadena larga. ¿Qué quiere decir? Que le voy a dar ácidos grasos de cadena. Ahora la pregunta de ustedes que ya han llevado nutrición, ¿no ven? ¿No han llevado todavía nutrición? No. ¿Qué alimentos llevan ácidos grasos de cadena corta? Por cultura general. Los frutos de mar, ¿verdad? El aceite de hígado de bacalao, omega 3, ¿ya? Esas son las, o sea, vamos a decir, o sea, el omega 3, ya, o vamos a decir, los ácidos grasos de mar, o sea, del pescado, esos son los, vamos a decir, los ácidos grasos de cadena corta, ¿ya? De repente le pueden dar a comer como mucho pescadito, ¿ya? Pero después le van a poder dar pollo, conejo, todo lo que ustedes conocen, imposible, ¿no? Imposible. Entonces, a este paciente le vamos a dar hidrolizados de cadena, vamos a decir, de cadena corta, y le vamos a restringir todo el resto. Si es espontáneo del conducto torácico, ¿puede haber? Sí, puede haber cuando la lesión ha sido traumática. ¿Va a ver si es espontáneo, si la causa va a ser neoplásica? Sí, ¿no ven? Bueno, estamos entendiendo entonces. ¿Ya? Y voy a tener que ir a drenar el kilotórax. O sea, ¿qué le voy a tener que hacer al paciente? Le voy a tener que hacer una toracocentesis y sacar la mayor cantidad de líquido. ¿Lo voy a curar con eso el paciente? No, le voy a tener que colocar ¿qué? Un tubo, ¿no ves? Un tubo. Todos los pacientes con el espacio pleural van por un tubo. ¿Estamos? Perfecto. ¿Ya? Y aquí yo voy a tener dos patologías a tomar en cuenta. Si el paciente tiene sarcoidosis, ya se ha dicho que es una enfermedad inflamatoria granulomatosa, ¿qué le voy a dar? Antiinflamatorios y corticoides. O sea, ¿qué quiere decir? No le voy a tratar la lesión del conducto torácico, le voy a tratar la enfermedad de base que ha ocasionado la lesión del conducto torácico. ¿No ven? ¿Ya? Es muy raro, ¿no? O sea, diuréticos en la insuficiencia cardíaca. Muy raro que un paciente con insuficiencia cardíaca pueda tener, pero bueno, el tratamiento de insuficiencia cardíaca esperamos que le mejore. ¿No ven? Y aquí el gran dilema. ¿Operamos o no operamos a este paciente? Sí. ¿Operamos o no? Sí. Llamen al doctor Jiménez, ¿no? Mejor. No, este paciente realmente, vamos a decir que la lesión, vamos a decir, que uno de los tratamientos es ir a identificar el conducto torácico. ¿Ya? O sea, no es que no nos queda otra que hacer. O sea, cuando ya hemos intentado la dieta, ya hemos intentado, vamos a decir, el conducto torácico y ese líquido pleural continúa saliendo kilotórax este mes, kilotórax el siguiente mes, kilotórax el siguiente mes, es decir, y no cierra el conducto torácico porque les he dicho que algunas podían cerrar, no cierra, no nos queda otra que ir, vamos a decir, a una intervención quirúrgica. Y la intervención quirúrgica no es otra cosa, o sea, no hay otra cosa que hacer la ligadura del conducto torácico. ¿Estamos? ¿Dónde van a hacer la ligadura del conducto torácico? ¿Dónde prefieren? ¿Arriba, al medio o abajo? ¿Por qué abajo? ¿O al medio? ¿Dónde? Todo lo que digan después, o sea, su linda boquita tiene que decir el por qué, ¿no ven? ¿Por qué? O sea, los resultados son muy pobres, muy pobres. Primero, lo primero que yo tengo que comentarles es de que la ligadura del conducto torácico, independientemente de la localización donde se haya lesionado, tiene que ser en el segmento inferior.
O sea, ¿dónde voy a ligar el conducto? O sea, ha tenido una vía central, se le ha roto con el confuente y un subclavio. ¿Voy a tocar en esa parte? No, ¿por qué? Porque justo en esa parte hay elementos vasculonerviosos importantísimos, ¿no ves? Para yo ir a ligar en esa parte, voy a correr el riesgo de lesionarle la arteria subclavia. ¿Alguien quiere lesionar la arteria subclavia? ¿La vena subclavia? No, la brachiocefálica. No, entonces, vamos a decir, eso es un principio quirúrgico básico. O sea, ¿qué quiere decir? Que el mediastino, ¿ya? Tenemos, vamos a decir, en la parte media tenemos la vía respiratoria, el esófago, tenemos los grandes vasos de la circulación menor, pues estamos hablando de arteria, vena, vamos a decir, pulmonar. Hacia la parte superior ni nos metamos. El lugar ideal es ir a ligar en el segmento inferior, porque ahí solamente tengo el corazón, el esófago y la aorta. Hago la aorta a un ladito, así como, mira, no me toques, y tengo que hacer una sutura, ¿no ves? Yo quisiera que ustedes me acompañen a una ligadura de conducto torácico. ¿Por qué? Porque identificar el conducto torácico en ese mar de grasa es imposible. O sea, terminamos haciendo ligadura. ¿Alguno de ustedes me puede decir si dentro de lo que ustedes están viendo está el conducto torácico? ¿Ven el conducto torácico? No. O sea, por más estudio que le hagan, es muy difícil identificar el conducto torácico. O sea que es una ligadura prácticamente a ciegas, es una ligadura a toma todo, ¿no ve? ¿Estamos? Yo le agarré, le puse el punto aquí. Aquí está el conducto torácico, sí señores, aquí está. Ahora pongo el conducto torácico y si no está, día, ¿no ve? Entonces, ¿entienden? Es realmente, o sea, imagínense, no hay forma de identificar en la estructura dónde está el conducto torácico. Por eso los resultados de la cirugía son así, ¿no ves? 50 y 50, así como cuando van en la cancha, ¿no ves? Si puta botan coca y dices, puta, sí, aquí está, así, ¿no ves? ¿Entienden? Es muy raro, es muy difícil la lesión del conducto torácico. ¿Ya? Bien, ¿ya? De repente, este es uno de los criterios que ustedes tendrían que tomar en cuenta para la indicación del conducto torácico. Porque les había dicho a ustedes, si yo tengo una lesión que va, vamos a decir, en el tiempo más o menos 2-3 meses y sigue saliendo líquido de pilotórax, ¿no ves? Pero si del primer mes ya junto 1500 ml, le voy a drenar y en un 2-3 semanas me junta otros 1500 ml, ¿qué va a pasar? El volumen ya les está diciendo que hay una sección completa, señores, y que eso no va a pegar con nada. Ni con dieta, ni que venga el papa, ni nada. ¿No? Esa lesión es una indicación. ¿Estamos? Si ven pilotórax 1500 ml vamos a decir, en 5 días, 3 a 5 días, ¿alguien va a dudar del conducto, o sea, de que el tratamiento es quirúrgico? No, ¿no ve? ¿Estamos? ¿Bien? Mira. Y cuando no cierra, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando no cierra un espacio pleural? Ya habíamos hablado de esto en el tiempo. Tenemos que hacer el sellado del espacio pleural. Yo tengo que hacer que la pleura visceral se pegue a la pleura parietal para que, o sea, ese pegamiento, esa cicatriz no permita la acumulación de líquido linfático. ¿Estamos? Dime, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Con qué sustancia hacíamos esa pleurodesis? ¿Cómo hacíamos? Agarrábamos hidróxido de sodio, más o menos unos 5 gramos, lo diluíamos, vamos a decir, en 200 ml de solución fisiológica, así como para tomar cafecito, ¿no ves? Y por el tubo introducíamos ese líquido, clampeábamos y le decíamos que el paciente tenía que estar como pollo a la bróster, ¿no ves? O al despiadra, ¿no? Tenía que empezar a rotar así, cada 2 horas, cambio postural. ¿Qué es lo que yo quería? Es que ese líquido se distribuía de manera uniforme, vamos a decir, en el espacio pleural, y esa misma solución, vamos a decir, era un estimulante inflamatorio, que ya habíamos visto también en el empiema, ¿no? ¿Qué pasaba?
ocasionaba vasodilatación y la inflamación ocasionaba la migración de fibroblastos al espacio pleural, y los fibroblastos que hacían, secretaban fibrinógeno que se convertían en fibrina y eso hacía la cicatriz. ¿Ver? ¿Estamos? ¿Han entendido o no? Ya, entonces aquel paciente que después de la cirugía no ha mejorado, entonces ya tendría que hacer una pleurodesis química. ¿Podría ser una pleurodesis quirúrgica? Esto es para salvajes, ¿no? ¿Saben qué consiste la pleurodesis quirúrgica? Yo tengo que entrar en una cirugía de espacio pleural a través de, vamos a decir, de colposcopía, y tengo que agarrar una gasa y empezar a raspar todo lo que pueda. ¿Ya? Tengo que rasparle al paciente. Entonces tengo que prácticamente hacer como una exfoliación. ¿Alguno de ustedes se ha caído y se ha raspado la rodilla? Duele y arde, ¿no ve? Y aparte de que duele y arde, ¿qué hace? Sangra, ¿no ve? Entonces imagínense, yo tengo que hacer el raspado de toda la pleura parietal, ¿no? Entonces le tengo que dar con todo para que vamos a decir, ese mismo proceso inflamatorio se pegue en el tórax. ¿Cuál era la complicación de esto? ¿Qué? Que el paciente con una pleurodesis quirúrgica, en vez de hacer pleurodesis, le podría generar un hemotórax. ¿Se hace esto hoy en día o ya no? No, ¿verdad? Perfecto, un tema. ¿Alguno tiene alguna duda del quilotórax? Ya, primero, ¿lo ves? Quilotórax, presencia de líquido linfático del espacio pleural, tienen que tener los valores, tienen que ver que el pH sea alcalino, no ácido, y tienen que tener triglicéridos mayores a 110, colesterol menor a 200, presencia de kilomicrones. Lo otro es el pseudoquilotórax, ¿no ves? Causas, traumática y no traumática. ¿Cuál es la más frecuente? La traumática, ¿no ves? 50%. Después de eso, las manifestaciones clínicas son parecidas a todos los derrames pleurales. Y en este paciente, el manejo es, vamos a decir, conducta quirúrgica cuando tengo formación de quilotórax mayor a 1500 ml en 3 a 5 días, ¿ya? O que haya habido un fracaso del tratamiento médico, que casi es lo seguro, ¿no ve? Y el tratamiento después de eso, después de colocar el tubo del tórax, era la pleurodesis química. Chao, se comieron un tema así facilito. Espero que no haya preguntas, ¿no? Que haya quedado claro. ¿Ha quedado claro? Sí. ¿Puedo preguntar en el examen? Sí, voy a preguntar en el examen. Ya, si quieren que les pregunte desrame pleural, bienvenidos, chicos. Desrame pleural maligno. ¿Ya? Este desrame pleural maligno va agarradito del siguiente tema, de la presencia de neoplasias. ¿Ya? ¿Qué voy a tener yo en el desrame pleural maligno? ¿Ya? Yo voy a tener esto. El desrame pleural maligno, ¿ya? Vamos a decir, es lo peor que le puede pasar al paciente, ¿no ve? Tiene por suerte y por mala suerte, es la segunda causa de exudados. ¿Cuál es la primera causa de exudado? ¿Cuál creen que es la primera causa de exudado? ¿Qué? El empiema, pues chicos. El empiema es la primera causa de exudados. El desrame pleural maligno ocupa el segundo lugar. ¿Estamos? ¿Ya? Ya. Entonces, cuando yo tengo un desrame pleural maligno, vamos a decir que este es un exudado, es la segunda causa, y como ustedes ven ahí, ¿ya? El desrame pleural maligno puede ser de dos causas. Uno que es primario, que quiere decir que el tumor se va a desarrollar en las células, vamos a decir, endoteliales de la pleura, ya sea visceral o parietal, o la otra causa sería metastásica. ¿Estamos? ¿Cuál es la principal causa del desrame pleural maligno? El 75% de los casos es, vamos a decir, metastásico. O sea que cuando yo tengo un desrame pleural, vamos a decir, lo voy a determinar, lo voy a catalogar, vamos a ver, en un desrame pleural maligno, lo más frecuente es que sea metastásico. ¿Y cuáles son esos tumores que ocasionan metástasis en el desrame pleural? El cáncer de pulmón, el cáncer de mama
el linfoma y después los, vamos a decir, cánceres del tubo digestivo. ¿Estamos? Si yo tengo un desarme pleural, ¿es bueno o malo? Bueno. ¿Bueno o malo? Bueno. ¿Por qué? Porque si investigar la causa de insuficiencia renal. Un desarme pleural maligno, les está diciendo así de entrada, les está diciendo que el tumor primario está súper avanzado. O sea, que el tratamiento quirúrgico, o sea, sobrevida del paciente a 5 años, menos de los 5 años. O sea, ese paciente que yo le he hecho un desarme, o sea, le he diagnosticado un desarme pleural, ya tengo que saber que ese paciente ya no se va a operar y que el tratamiento que le voy a hacer es paliativo. ¿Se entiende? Por eso hemos dicho que el desarme pleural del cáncer de mama, ¿qué estadio era? 4, ¿no? ¿Ya? Bien, están aprendiendo. O díganme 4, Bien. ¿Qué? La próxima yo voy a venir a tomar el examen, ¿ya? No, pues sí, cambia. ¿Quieren que venga o no? Sí. Ya. Bien. ¿Va a haber alguna variación en la presentación clínica de este paciente o de los otros pacientes? ¿Cuál es la manifestación clínica del desarme pleural maligno? Aquí, o sea, aquí lo que va a llamar la atención después, vamos a decir, los síntomas constitucionales del paciente, ¿no? Lo primero que me va a llamar la atención, que el paciente está perdiendo peso, que está con astenia, que está con adinamia, y es viejo, ¿no ven? Por lo general es viejo. Entonces, este paciente ya tiene síntomas, o a alguno de ustedes le gustaría que venga un paciente y les diga, he perdido 20 kilos de peso en los últimos 3 meses. ¿Qué les está diciendo con eso? Sí, entre comillas, ¿no ves? Tumor, les está diciendo. O sea, el antecedente de un síndrome constitucional, más lo que ya hemos dicho, pues, ¿no? Pues el paciente va a tener más o menos disnea en relación al acúmulo de líquido pleural que tenga, va a tener tos, va a tener dolor en el tórax, ¿ya? Y va a tener matidez, ausencia de mucosidad. ¿Cambia en algo la patología que ya hemos visto hasta ahorita hasta cansarnos? No, ¿ve? Lo que cambia es las manifestaciones clínicas y la epidemiología del paciente. ¿Estamos? Dos cositas aquí importantes serían, uno, que ya estamos viendo ahí, los niveles de glucosa. Cuanto más bajo es ese nivel de glucosa, es de peor pronóstico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que consume el tumor? ¿Qué consume el tumor? ¿Qué consume el tumor como alimento? Para que se replique, para que se multiplique el tumor, ¿qué tiene que haber? Tiene que consumir glucosa, ¿sí o no? Sí, ¿no ves? Su principal metabolito es la glucosa. Yo tengo glucosa indetectable en el líquido pleural. Tengo que tener, o sea, un tumor marca acme, ¿no ve? En el espacio pleural. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo ese espacio pleural es un tumor. ¿Malo? Malísimo, ¿no ve? Bien. Ya. Esto no hay mucho más que discutir. Ya ahí tiene una radiografía que tiene un paciente con un derrame pleural. Vean, es lo mismo que nosotros estamos viendo. ¿Qué es lo que les llama la atención en esta radiografía que ustedes ven? ¿Quién ve algo más en ese? ¿Qué ven en esta radiografía? 5 puntos al que me diga qué es lo que ven en esa tomografía, con nombre y apellido, pero no ve. ¿Alguien ve el desarme pleural ahí? Ya ven el desarme pleural, todos hemos visto el desarme pleural. ¿Alguien más ve algo? ¿Qué? ¿Qué es esto? 5 puntos, en serio, les doy 5 puntos al que me diga qué es. A la 1, a las 2, a las 3, finalizada la clase me van a decir que este es un tumor de Pancoast. Este es un tipo de tumor pulmonar que abarca, vamos a decir, o sea, se ubica en el ápice pulmonar y es de una variante epidérmica, es epitelial. Ahora lo vamos a ver en el siguiente tema que tenemos, pero este es un tumor de Pancoast con un desarme pleural, es estadio 4 este paciente. Este es un tumor. Esa radiografía así de lejos es un tumor, chicos. A mí me traen esa radiografía y digo, chinga madre, este paciente es un Pancoast, está muerto. ¿Ya? Bien. Lo mismo, ¿no ven? Lo que ya habíamos dicho. En este tipo de tumores hay dos formas etiológicas. Aumento de la producción y disminución de la reabsorción.
¿Alguien puede dudar de eso? No, ¿ve? ¿Estamos? Bien. El cuadro clínico disnea ya, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que a manera que se va acumulando el líquido, como en todas las patologías, se empieza a comprimir el pulmón y eso ocasiona, vamos a decir, un patrón restrictivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no solamente está comprimiendo el pulmón del lado afectado, sino que a medida que el líquido empieza a ascender, puede comprimir el pulmón contralateral. ¿Estamos? O sea, ¿qué quiere decir? Que este, a diferencia de los otros, produce líquido a patadas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? En el otro era 3, 5 días, en este, qué sé yo, 24 horas, 48 horas, ya vas a tener la formación de líquido. ¿Por qué? Porque todo el pulmón está permeando, está produciendo líquido y no estás absorbiendo nada, ¿entienden? ¿Está bien? ¿Sí? Bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de este paciente? Todo lo que ya habíamos dicho, disnea, vean la pérdida de peso en el 32% de los casos, después tenemos anorexia, mal estado general, dolor pleurolítico, ya algunos van a ver todavía sintomáticos, y el desarme pleural es ipsilateral al sitio de lesión primaria. ¿Estamos? Todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Es el síndrome constitucional más la disnea más la semiología de la lesión. ¿Estamos? Bien. ¿Qué es lo que le vamos a hacer a este paciente? ¿Qué es lo que le hacemos a este? Toracocentesis, ¿no ve? ¿Qué vamos a encontrar en la toracocentesis? ¿Qué vamos a pedir en la toracocentesis? ¿Qué vamos a pedir? ¿Qué? Ya pues chicos, lo mismo, los 4 tubos, fisicoquímicos, citológicos, cultivo antibiograma, ya la otra. Ya, perfecto. En este tipo de pacientes, ¿cuál es el resultado que voy a esperar con mucha ansiedad? El citológico, ¿no ve? ¿Por qué? Porque en el citológico voy a encontrar flotando las células neoplásticas. De hecho, solamente se presenta en el 60% de los casos. ¿Qué quiere decir? Que así yo le mande los 2 litros de líquido pleural, tengo que tener mucha suerte para que eso me diga positivo. Si me dice positivo, no hay otra cosa que hacer, es positivo, es neoplásico, ¿verdad? Perfecto. Si me dice negativo, voy a tener que hacer la siguiente secuencia de pasos. ¿Estamos? Bien, le hago la toracocentesis, veo el fisicoquímico. ¿Ya? Entonces el citológico solamente tiene rendimiento del 60% de los casos, como dice ahí. El 50% se va a confirmar con una, vamos a decir, con una biopsia, ¿ya? Y en un 10% voy a necesitar un aspirado traqueal, quiere decir, es un aspirado de la tráquea. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, si no le he encontrado células neoplásicas en el líquido pleural, ¿de dónde voy a sacar? Voy a tener que buscar en la vía respiratoria, porque una de las causas era el cáncer de pulmón, ¿verdad? Entonces entienden por qué es el aspirado bronquial, ¿verdad? ¿Se entiende o no? Si no he obtenido el líquido, o sea, una citología positiva, y estoy sospechando que es una neoplasia pulmonar, entonces voy a tener que sacar una muestra de las células que están dentro de la tráquea. ¿Estamos? Bien. ¿Qué es lo característico con este paciente? ¿Va a tener criterios de exudado? Sí, o sea que de los criterios del aire, ¿eh? Lo característico de estos chicos ya son estas 3 a 4 cositas que les voy a decir. 1, ¿ya? La LDH está súper elevada. ¿Qué es la LDH? La LDH es una enzima, ¿no ves? Es la lactato deshidrogenasa. ¿Dónde está la lactato deshidrogenasa? En el citoplasma, chicos. En el citoplasma de las células o sea, en realidad la LDH es una enzima y está, vamos a decir, en el citoplasma de todas las células. Quieren el hígado, quieren el hueso, quieren el intestino, es del intestino, quieren el páncreas, están las enzimas en todos los tejidos. Y lo que me está diciendo una LDH elevada, me está diciendo que hay una importante destrucción de células. Ustedes saben que el ciclo de replicación del tumor, de cualquier tipo de tumor, es elevadísimo, ¿no ven? Entonces, muchas veces crece el tumor más rápido de lo que crecen los vasos, que es vamos a decir, la fisiopatología. Órgano que no se siga, órgano que se necrose. Lo mismo, ¿no ves? Si en la neoplasia crece mucho más rápido que el vaso, ¿qué le va a pasar a las células neoplásticas?
se destruye, y al destruirse va a salir la LDH. Entonces, ¿cuál era el valor de la LDH normal en el líquido pleural? Hasta 1000, ¿no ve? O sea que en una LDH de, o sea, 7000, 8000, 12000, ¿qué me está diciendo? Mientras más elevado, hay más masa tumoral. ¿Estamos? Bien, entonces veo, ya la glucosa ya se les ha dicho por qué, ¿no ve? Glucosas más bajas, glucosas de peor pronóstico, ¿no ve? Perfecto. ¿Alguno de ustedes puede decirme ese líquido serosanguinolento? ¿Ustedes han visto el agua agua de lavar carne? ¿Han visto la carnecita? Es así, tipo amarillo, rojizo, ¿no ve? Imagínense ese líquido que le sabe a la punción en la toracocentesis. Dos cosas, ¿no ve? Uno, o ha sido traumática y le he pegado un vaso y ha habido sangrado que me ha contaminado el líquido, ¿no ve? Así hacemos cruces para que sea traumática la muestra. O si es más, o sea, de lo rosadito a lo más rojo, a lo más oscuro, entonces, cuanto más oscuro es el líquido, ya ni cruces, ¿no ve? O sea, ya algo está mal ahí, ¿me entiende? Ya, presencia entonces de más de 100.000 eritrocitos en el líquido pleural. ¿Estamos? Entonces, criterios: LDH, o sea, exudado más LDH, más glucosa, más eritrocitos, ¿ya? Y por último vamos a tener la formación de un pH de menor a 7.30. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta cómo es facilita hacer el diagnóstico? En el empiema que voy a obtener al líquido oral punción, push. En el quilotórax, blanquecino, tipo lechoso, ¿no ve? Y en este voy a tener cero sanguinolento. Fácil, ¿no ve? Y en el desarme pleural benigno, ceroso, ¿no ve? Citrino. ¿Entienden? ¿Vamos? Bien. Bien, le he hecho el citológico y me he quedado con la duda. O de plano me ha dicho que es positivo, pero yo necesito saber, ¿es primario o es secundario? ¿Qué es lo que necesito para determinar la patología del paciente? La biopsia, ¿no ves? Yo tengo que sacar una porción de la masa y mandarlo a anatomía patológica para que me diga, ¿es linfoma? ¿Es tumor de mama? ¿Es tumor de pulmón? ¿Ya? O es algún tipo de tumor que también puede haber, ¿no? El tubo digestivo, el riñón, puede ser, vamos a decir, el cáncer renal puede tener derrame pleural. ¿Es lo más frecuente? No, pero quien me va a dar el nombre y apellido del derrame pleural es la biopsia, ¿no? ¿Cómo hago la biopsia? ¿Cómo ustedes harían la biopsia? Ya pues, chicos, vamos. O sea, la biopsia la voy a hacer directa, ¿no? Con la visión directa. ¿Cómo podría hacer yo para sacar aquel cuadro de allá, una muestra de ese cuadro de allá? ¿Qué? Cortando, ¿no ves? Yo tengo que hacer una videotoracoscopía. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que meter la cámara, ¿no ves? Ustedes han visto las laparoscopías, todos han debido de ver. ¿Han visto la cavidad abdominal? Sí, ¿no ves? Entonces es ese mismo procedimiento, pero en el tórax. Se llama videotoracoscopía. Yo meto la cámara y voy mirando, pues. Ahí está. ¿No ves? Y si has identificado, ¿qué vas a hacer? Vas a sacar de allá. Allá, ¿no ves? Ya voy a llegar allá con la pinza. Voy a tomar una muestra, ¿o cuántas muestras tomarían ustedes? No van a ser cirujanos ustedes. Mierda, o sea, nosotros los cirujanos somos medio locos. Con uno no nos conformamos. Tienes que tomar todas las biopsias que tú puedes. O sea, con una que te dé positiva basta, ¿no ve? Pero si la única que la tomaste, el patólogo no la ve, jodiste el procedimiento, ¿no ve? Ahora entienden por qué los cirujanos somos medio locos. Tomo una, eso era neoplasia seguro. No confío en mi patólogo, el de al lado más voy a tomar y el de al ladito más voy a tomar. O sea, voy tomando las muestras necesarias. No ahí vamos a decir un número de muestras artificiales, pero yo tendría que saber que tengo que tomar esa muestra de ahí. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo va a ser, vamos a decir, las lesiones que se pueden presentar en el tumor? O sea, en la etiología del derrame pleural. Tenemos ahí. La patología puede ser un engrosamiento nodular. ¿Qué quiere decir engrosamiento nodular? Que solamente es esta parte de aquí la que ha crecido, la que tiene el tumor.
¿Estamos? Es solamente una porción. Después tengo, ¿ya? El crecimiento, vamos a decir, con morfología de corteza. ¿Qué quiere decir con morfología de corteza? Que todita la pleura pues, está invadida, ¿no ves? ¿No ves? ¿Quién va a tener más LDH? ¿Este o este? ¿Más peor? Dos, ¿no? En forma de corteza. ¿Qué quiere decir? Que mientras más tumor haya, menos glucosa va a haber. Mientras más tumor haya, más LDH va a haber. Entonces, ¿entienden? ¿No ves? Esto es solamente una lesión, vamos a decir, muy localizada. Esta es una lesión difusa. ¿Estamos? Puede haber compromiso de la pleura mediastinal y lo característico es que esa pleura va a estar engrosada mayor a 1 centímetro. ¿Estamos? ¿Bien? Entonces son datos como para que ustedes puedan tener en cuenta. Bueno, la resonancia magnética y la tomografía con emisión de positrones se puede realizar, pero ya a este estadio no es tan necesario. ¿Qué voy a hacer con este paciente? ¿Qué hacemos con este paciente? Tratamiento. Todavía nos falta cáncer de pulmón, implante, quimioterapia. ¿Alguien va a dudar de hacer una toracocentesis a este paciente? No, entonces le voy a hacer la toracocentesis, 4 muestras, citológico, o sea, hago el diagnóstico y les había dicho que después tenía que drenar todo lo que podía para hacer el terapéutico, ¿no ve? Bien, me sale el físico-químico, es un exudado, me sale, vamos a decir, citológico positivo. ¿Alguien duda de que es un derrame neoplásico? No. ¿Voy a hacer la biopsia de esa lesión en la pleura? Sí. Mientras espero al patólogo, el paciente está otra vuelta con disnea. ¿Qué van a hacer? ¿Qué le van a hacer? Tubo, ¿no? ¿Alguien duda de colocarle un tubo? No. ¿Cuál es la finalidad de colocarle un tubo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Aspiración negativa? Podrías ponerle, pero o sea, ¿cuál es el problema de colocarle en aspiración negativa? Yo no me animaría. ¿Tú te animarías? No lo he visto. Sí, pero ¿por qué no me animaría? O sea, es parte del tratamiento. Él dice, o sea, yo le coloco un tubo y empiezo a aspirar a presión negativa. Yo no le haría, porque es muy riesgoso. No. ¿Qué tienen los tumores? ¿Qué tiene el tumor que les acabo de decir hace rato? Neoformación. ¿A ver? Y si yo le tengo una presión negativa, es como si estuviera una ventosa succionando. ¿Qué le va a pasar a ese tumor? Se desprende y empieza a haber un hemotórax. O sea, le podrías poner una presión, pero le tienes que poner una presión bajita, -3, -5 centímetros de agua, no más. Donde le pongas 10, 15, seguro que te vas a morir. Y no hay necesidad, yo la verdad no le veo necesidad a colocarle un derrame, o sea, una presión negativa, un derrame pleural. ¿Por qué? Porque la gran producción de líquido hace que la presión dentro del tórax sea positiva. Y si es positiva, ¿qué va a pasar? Va a salir como piñas. ¿Qué? Por eso. O sea, el líquido se está produciendo muy rápido. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar con el tórax? Mientras más líquido, más presión adentro. ¿Me entiendes? Entonces esa presión va a hacer que fluya el líquido. ¿Estamos? La presión negativa positiva, o sea, negativa hacia abajo a un nivel muy mínimo, te dijera que es más, no es para drenar el líquido, sino es para que el pulmón que estaba colapsado se abra. ¿Entienden, no ve? ¿Cómo está ¿cómo está este pulmón en este momento? A ver, vamos a ver. ¿Cómo está este pulmón? ¿Este está colapsado? ¿Cómo va a estar la presión aquí? Con este líquido. Entonces, si la presión está empujando para este lado, entonces está positivo. Cuando yo coloco el tubo, ¿qué va a hacer? El líquido va a empezar a caer. Yo le quiero poner presión negativa. ¿Hacer para sacar el líquido? No, ha de ser para que este pulmón que esté colapsado empiece a expandirse. El riesgo es, mientras más presión negativa le ponga, más posibilidad de sacarlo. ¿Estamos? Bien, perfecto. ¿Ya? Entonces yo le coloco el tubo de tórax, ya, por lo general en el momento de hacer la biopsia, yo ya voy a tener que colocarle el tubo, ¿no? Bien, perfecto. Me sale positivo, me dice que es
metastásico, ¿no ves? 75%. ¿Qué le vamos a hacer al paciente? ¿Lo vamos a curar o no? Ese paciente ya está fuera de chance. A ver. Me dice que es un tumor primario, el 25% de los casos, es un mesotelioma, o sea, es un tumor de la pleura parietal. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Primero, si es un tumor primario y ese tumor primario es nodular, si solamente son aquellas dos lesiones que están allá, ¿podría yo operar eso? Miércoles le tengo que sacar toda la pleura y tengo que sacarle todo, vamos a decir, los músculos intercostales, especialmente los internos y medios, tengo que sacar todo eso en bloque. Es la única posibilidad de chance que tiene el paciente de curarse. Obviamente, como ya estaba el citológico así flotando una célula neoplásica, la posibilidad de que una célula neoplásica se pegue allá existe, ¿no ve? ¿Entienden? Pero con sacarle todo esto yo estoy tratando de curar. ¿Se entiende? Ya, entonces, en la nodular es la única posibilidad en el primario de curar. Es la única. El resto, estamos diciendo que ya es un tumor avanzado. ¿No ven? Bien, ¿qué voy a hacer con este paciente? Ahí está la toracocentesis evacuadora. ¿Qué voy a hacer? O sea, a este paciente le voy a hacer una pleurodesis química. ¿No ven? ¿Ya saben cómo hacer la pleurodesis química? Hidróxido de aluminio, 200 ml de solución de café, lo viertes en el tubo, doblas el tubo y le dices al paciente que empieza a doblar. Bien, ¿cuál es la condición para hacer una pleurodesis? Ahora que me estoy acordando y no les he dicho. ¿Qué tengo que tener yo para hacer una pleurodesis? Que el pulmón esté completamente expandido. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que la pleura parietal se pegue a la pleura visceral. ¿Se va a pegar si el pulmón está colapsado? No. No, pues si está así separado, ¿cómo va a llegar eso hasta aquí si no, el pulmón no está expandido? Condición sine qua non, ¿qué quiere decir? Condición necesaria es que el pulmón esté expandido para que estas dos pleuras tengan contacto. ¿Estamos? Bien. Después de las 12 horas se los retiro el tubo. ¿Y qué tengo que hacer después? ¿Qué tenían que hacer? Una radiografía. ¿Para qué? Para ver que el pulmón haya quedado expandido. ¿Estamos? ¿Sí o no? Bien, perfecto. Entonces, esa es la condición. Ahí están las sustancias. Voy a pasar las diapositivas. Desde la creación de la historia de la medicina ha habido múltiples sustancias químicas. La primera ha sido el talco, el talco de bebé que se le metía dentro del tubo. Funcionaba. ¿Sabes cuál era el problema? Que había una alta incidencia de reacciones de hipersensibilidad. El paciente no se moría por el cáncer de pulmón, pero decía mátenme. ¿Por qué? Porque la reacción inflamatoria, o sea, la reacción de hipersensibilidad, la alergia que tenía adentro, no se la quitaba ni Dios. Ese era el riesgo con el talco. Después de eso se han empezado a utilizar antineoplásicos, antibióticos, se han empezado a utilizar sustancias químicas y cada una tenía, vamos a decir, ese componente de que en mayor o en menor medida existía el riesgo de hipersensibilidad. ¿Estamos? No había peor cosa que tener un paciente con un sellado pleural y que el paciente haya sido hipersensible, o sea, que tenga una alergia a la sustancia que ustedes van a utilizar. Realmente el paciente venía y les decía, máteme doctor porque ya no aguanto la comezón dentro del pulmón. ¿Alguno de ustedes les ha picado un mosquito estos días? Sí, ¿no ves? Cuidado que estén con dengue por si acaso. ¿Pica o no pica? Molesta, ¿no ves? Imagínate que yo te pase talco dentro del pulmón y todo tu pulmón te empieza a picar. Y no hay tratamiento para eso. ¿Qué hace? Le matamos al paciente, ¿no ves? Hoy en día el nitrato de sodio, de todas estas sustancias que ustedes están estudiando, el nitrato de sodio es la única sustancia que, vamos a decir, tiene una casi nula, escuchen bien, no ve el término, casi nula respuesta de hipersensibilidad. ¿Estamos? Hoy en día es la sustancia, vamos a decir, considerada para el sellado pleural. Bien, al paciente
con kilotórax, no tengo mucho problema. El sellado de la pleura, vamos a decir, no va a haber mucho problema. El empiema del sellado, vamos a decir, el espacio pleural no hay mucho problema. Pero vamos a decir, hay una alta incidencia de fracasos. ¿Por qué? Porque la neoplasia sigue produciendo líquido en abundante cantidad. Y si ese sellado no ha sido, vamos a decir, el que yo necesito, este paciente va a volver a juntar líquido. ¿Y qué hacemos con este paciente? Ha vuelto a juntar líquido, ya le han sellado la pleura. ¿Qué hacemos con este paciente? Este paciente se va a morir, ¿no? Se va a morir en el transcurso de 6 meses, 9 meses, se va a morir este paciente. Pero ese paciente va a generar dolor o va a generar disnea. Entonces un paciente hasta que muera de aquí a 6 meses con disnea es realmente lamentable, ¿no? Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que hacer un drenaje de las colecciones y ocasionar una válvula de Hemlich, que se llama. Es como un guantecito, es como a presión positiva el aire sale y a presión negativa se colapsa. ¿Estamos? O sea, es una válvula unidireccional, solamente deja salir el líquido y cuando el paciente inspira y el aire quiere entrar, o sea que el líquido tiene que volver a entrar, la válvula se cierra. ¿Estamos? Es una válvula de a este paciente le hacemos el drenaje. Vean, esto ya es una diferencia, ¿no? Esto es solamente un drenaje, esto es una aguja, un segmento tubular que está dirigido solamente a ese lugar donde sigue produciendo líquido. ¿Estamos? Y a este paciente se lo mandamos a la casa así como está, que viva feliz con su pudito hasta que Dios disponga, así de sencillos. ¿Estamos? Terapias sistémicas. Y aquí entramos cáncer de pulmón. Listo, vamos, ¿seguimos? Ya es las 10. Tengo 7 minutos, no sean maricones. Hay que llamar listo. Yo diría que solamente han visto 2 temas. Hay que llamar listo. Todos están presentes. ¿Quieren ver cáncer de pulmón o no? No, eso es un chicos. Ya vamos a parar aquí. Vénganse bien desayunados el día sábado. Sí, ¿a qué hora? 7:45. 7:45 la clase. 7:45.